Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Me siento tan gozoso de poder llegar una vez más un día domingo para poder compartir más de las escrituras. Gracias por estar juntos cada domingo y poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Ya hemos dicho anteriormente, son tiempos diferentes a los que nos tocaba vivir antes. Esperamos pronto el Señor nos abra las puertas de nuestra congregación para poder reunirnos como iglesia y ser una sola familia, levantar nuestras manos, adorar al Señor, humillarnos delante de Él, postrarnos y atender a su bella palabra. Gracias a Dios porque a pesar de no tener las puertas abiertas de una iglesia hoy en día, las puertas no se han cerrado para seguir compartiendo su palabra. Y aquí estamos usando la tecnología, aprendiendo cada vez más de cómo poder ser fieles al Señor, a su palabra, a través de las herramientas que Él nos ha dado. Gracias iglesia por estar presente cada domingo a través de nuestros estudios, a través de YouTube. Gracias a los que pueden escuchar estos videos. Mi deseo de todo corazón es que el Señor edifique a cada uno de nosotros, que hable a través de mí y me hable a mí también como lo hace primeramente, y podamos todos seguir aprendiendo más de su bella palabra. Bienvenidos iglesia, Calvary Chapel Pachacute, Ventanilla, y bienvenidos hermanos que nos ven en diferentes lugares, en Perú y fuera de Perú. Es una bendición poder compartir con ustedes más de las escrituras. Oremos para empezar nuestro estudio el día de hoy. Dios, te damos muchísimas gracias por permitirnos abrir las escrituras y poder aprender más de tu palabra. Siempre es una gran bendición, Señor, poder escudriñar verso por verso y saber que el día de hoy tú tienes palabra para cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, en tu gracia y misericordia, unjas mis labios con tu Santo Espíritu y hables a través de mí a cada una de las personas que están viendo este video, Señor. Que sea tu palabra edificándonos a cada uno de nosotros. Gracias porque sé que tú vas a hablarnos, animarnos, guiarnos, exhortarnos a través de las escrituras el día de hoy. Gracias por este tiempo. Sea para ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo diferentes biografías de hombres de las escrituras. Hemos considerado a Abraham, Moisés, Josué. Hemos visto por 2 semanas la vida de Gedeón, el hombre esforzado y valiente, un hombre que creció en la fe, y hemos aprendido mucho a través de su vida. Aún no vamos a pasar el libro de los jueces, tampoco vamos a ver a todos los jueces. Tomamos a 2 personajes de este libro tan interesante y hemos visto ya a Gedeón, y vamos a considerar el día de hoy la vida de Sansón. La vida de Sansón. Si hay un título que quieres ponerle a esta enseñanza, yo estaba pensando en esto: el hombre que se le dio mucho y lo valoró poco. El hombre que se le dio mucho y lo valoró poco. Este fue Sansón. Se ha dicho que Sansón puede ilustrar una de las historias más extrañas del Antiguo Testamento. Sansón es la historia de una gran oportunidad y de un fracaso desastroso totalmente. Al considerar nosotros la historia de Sansón, podemos tomar la advertencia que el apóstol Pablo les dio a los corintios. Allá en la primera carta a los corintios, capítulo 9, verso 27, dice lo siguiente Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, Pablo está advirtiendo a los corintios: ¿sabes qué? Yo puedo hacer mucho, pero finalmente hice tanto y yo al final quedé excluido. Y es una advertencia muy clara la que Pablo da, y lo que nosotros podemos ver el día de hoy a través de los capítulos, empezando en Jueces capítulo 13 hasta el 16, podemos ver mucho acerca de lo que se le dio a Sansón. Dios nos da muchas veces la oportunidad, no muchas veces, Dios nos da, escucha esto, la oportunidad de vencer al enemigo, y muchas veces somos o podemos terminar vencidos por nuestras propias pasiones. Dios le dio la oportunidad a Sansón de vencer al enemigo y terminó vencido por sus propias pasiones. La historia de Sansón empieza en Jueces capítulo 13. Y empieza de esta forma, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 1 de capítulo 13, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Dios nos muestra en este versículo lo que estaba sucediendo en aquella historia en el pueblo de Israel. Acuérdate, estaban en un ciclo constante.
Ellos ofendían a Dios, hacían lo malo ante sus ojos. Dios los entregaba en mano de sus enemigos. Ellos pedían a Dios ayuda y Dios les enviaba un libertador, un juez. Este hombre los ayudaba por un tiempo determinado y nuevamente empezaba el ciclo. Volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. En esta ocasión, Dios los entregó a los israelitas en mano de los filisteos. Y dice el versículo 2 que había un hombre de la tribu de Dan que se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. Dice que nunca había tenido hijos. Lo interesante de esta historia dice que a esta mujer se le aparece el ángel de Jehová y le dice, ¿sabes qué? Tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero ¿sabes qué? Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Qué interesante. Me encanta siempre la forma de la atención que pone Dios sobre las mujeres. Yo puedo pensar como Ana, quizá la esposa de Manoah estaba sufriendo, estaba pasando un tiempo difícil. No menciona aquí, quizá ella estaba resignada también a no tener un hijo, pero es interesante que aparece el ángel de Jehová. Por el contexto, no lo vamos a leer todo, pero ese ángel de Jehová es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y es interesante que este ángel viene y le da una promesa. Le dice, vas a concebir, vas a tener un hijo. Pero es interesante que entre capítulo 13, versos 4 y 5, el ángel le da un mandato a la mujer de Manoah. Y quiero leerlo contigo. Versos 4 y 5 dice, ahora pues no beberás, vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, dice, a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, me encanta lo que veo aquí. El ángel de Jehová le está diciendo a la mujer de Manoah, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer estas cosas. Esto es algo muy especial. El niño que está en tu vientre es muy especial. Yo tengo un llamado para ese niño. Y la orden, el mandato que le da el ángel de Jehová a la mujer de Manoah fue dado antes de que ella concibiese. Me encanta. Esto lo podemos ver también en el libro de Efesios, cuando el Señor, a través de Pablo, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No es correcto que vayamos por el mundo y diciendo constantemente, ¿sabes qué? No sé por qué me creó Dios, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Dios nos creó para su gloria y desde antes de la fundación del mundo ya tenía pensamientos para nosotros. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. No vayas por ahí diciendo que yo no sé por qué existo, cuál es el propósito de mi vida. Dios siempre tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Lo vemos manifestado en la vida de Sansón. El ángel de Jehová está siendo claro con esta mujer y dice, ¿sabes qué? Este niño será nazareo. Él tiene un propósito especial para el Señor y lo va a cumplir. En el resto del capítulo vemos la historia un poco más detallada. No lo vamos a tomar por tiempo, pero al final del capítulo, cuando finalmente el niño nace, quiero mostrarte algo. En el versículo 24 y 25 dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vemos pues que la promesa del ángel de Jehová se cumplió en la vida de Manoah y de su mujer. Finalmente esta mujer dio a luz un hijo y me encanta lo que aparece porque en varias ocasiones en estos capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Jueces se repite esta frase. Dice, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Vamos a leer más adelante que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahora, mucha gente ha dicho de Sansón o se imagina a Sansón como un hombre muy fortachón, de súper músculos, un hombre muy, muy fuerte. Mira, por el contexto asumimos que no fue así. Cuando tú ves el final del capítulo, el capítulo 16, cuando tú ves la historia entre Dalila y Sansón, Dalila le pregunta a Sansón, Sansón, ¿en qué radica tu fuerza? Ahora, Dalila tenía curiosidad de saber en qué radicaba la fuerza de Sansón. ¿Saben por qué? Porque no sabía realmente cómo era la fuente de su fuerza. Nosotros sí podemos saber. La fuente de la fuerza de Sansón era el Espíritu del Señor en su vida. No los super
músculos. Si hubieran sido los super músculos, la gente hubiera identificado, mira, él es fuerte porque hace ejercicio, porque toma esto o aquello. No era así definitivamente. Era el Espíritu del Señor. En su vida había una promesa. Él comenzará a salvar a su pueblo. Él hará cosas grandes para el Señor. Era la promesa que Dios le había dado a la mamá de Sansón, era la promesa que se iba a cumplir en la vida de Sansón, y vemos desde el niño que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Dios lo bendijo, dice el versículo 24. Ahora, Sansón realmente tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas para el Señor, y sí, hizo muchas cosas. Él juzgó a Israel por 20 años, él derrotó a los filisteos, no totalmente, simplemente en parte. Él cumplió en parte la voluntad de Dios, pero él ilustra a un hombre que está jugando con el pecado. Muchas veces nosotros somos un poco tontitos, en verdad, muy tontos diría yo, porque nos entretenemos mucho a jugar con el pecado. Dios tiene grandes cosas para nosotros, Dios tiene propósitos increíbles en nuestras vidas, pero caemos en un juego y nos entretenemos en ese juego, los años pasan y en vez de ganar, perdemos mucho. Y en el capítulo 14, Sansón empezó a descubrir sus pasiones. Sansón era un nazareo, era un hombre apartado para Dios, no tenía que comer cosa inmunda, no tenía que acercarse a cadáveres, no tenía que tomar otra mujer que no fuese de su pueblo, pero Sansón hizo todo lo contrario a lo que se le había dicho que no hagas. Y mira lo que empieza el capítulo 14 de Jueces. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esa mujer porque ella me agrada. Su padre sabía perfectamente de que Sansón no debía tomar una mujer que no sea de su pueblo. Pero es interesante que todo lo que su padre quizá le aconsejó a Sansón, o quizá lo que su padre mostró que había en su vida, Sansón no lo reflejó. Si tú ves detalladamente el capítulo 13 del libro de los Jueces, ves a Manoa orando. Manoa, se ha dicho, era un hombre de oración. Todo lo contrario de su hijo. Sansón no imitó el ejemplo de su padre. En este libro solamente vemos 2 veces orar a Sansón. En estos capítulos solamente en 2 oportunidades Sansón está orando. No puedes hacer las cosas de Dios si no estás orando. No puedes ser un buen representante, un buen embajador de nuestro Señor si no eres un hombre o una mujer de oración. Y Sansón no oraba. Sansón despreció el consejo de su padre. Es más, él le ordenó: tómame a esa mujer. No me importa lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Tómame a esa mujer. Y versículo 4 dice: mas su padre no sabía que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. A pesar de que Sansón estaba desobedeciendo, Dios aún usó a Sansón como instrumento. Dios no iba a permitir que los filisteos se salieran con la suya. Dios iba a darle paz a Israel a través de Sansón. No asumamos que Dios está apoyando lo que Sansón está haciendo. Sansón está en desobediencia, pero a pesar de esa desobediencia, Dios va a usar la vida de Sansón por beneficio de su pueblo. El versículo 6, a pesar de la desobediencia, dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Sansón no podía hacer nada si el espíritu de Dios, la presencia de Dios, no estuviese en su vida.
Cuando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios estaba en su vida, Sansón era totalmente poderoso. Versículo 7 dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Es interesante, la mujer se sintió atraída por Sansón, a Sansón le agradaba esta mujer, parecía una química total entre ellos, pero no tenía la aprobación de Dios. No importa qué tan buena química pudieran haber hecho ellos, mas no tenían la aprobación de Dios. Él no podía acercarse a una mujer que no le era permitida. Esta mujer filistea no le era permitida. Ahora, recuerda lo que había pasado. En el camino para arreglar la boda, una boda tomaba tiempo. En el camino para arreglar la boda, el Espíritu del Señor había venido sobre Sansón. Sansón había despedazado, dice, a este león como quien despedaza a un cabrito. Finalmente, Sansón y su padre hacen el arreglo con esta mujer y dice el siguiente versículo 8. Volviendo después de algunos días para tomarla, vuelve donde su mujer, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Un nazareo, según el libro de los Números, jamás podía acercarse a un cadáver, no podía tocar un cadáver. Y las escrituras eran claras. Sansón sabía qué es lo que tenía que hacer, mas deliberadamente lo hizo. Sansón se contaminó debido a la miel. Vio que dentro del león había un panal de miel y él se contaminó debido a la miel. Se dice que muchos cristianos se contaminan en la actualidad solo para disfrutar un poco de miel. Y es la triste realidad. Muchas veces disfrutamos de algo sabroso, pero finalmente traerá tragos amargos en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Y no solamente es interesante que se contaminó él, sino que le dio de este panal, de esta miel, dice, a su papá y a su mamá. Nuestro pecado muchas veces nos seduce a atrapar a otras personas. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Vino pues su padre donde estaba la mujer, dice el verso 10, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Probablemente este era un banquete de bebidas, disfrutando libremente del placer de todas las cosas que se solían hacer. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Versículo 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declarareis y descifráis, yo os traeré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Ahora, ¿qué está haciendo Sansón? Sí, aquí hay una ocasión, lo vamos a ver más adelante, donde Sansón va a tener una victoria también sobre los filisteos, pero Sansón está jugando, Sansón está entretenido. En verdad, Sansón está haciendo cosas que realmente no debería hacer. Oye, ¿sabes qué? Acá hay un grupo de amigos que estamos festejando mi boda, lo que va a pasar y todo. Estamos bebiendo, entonces vamos a divertirnos. Voy a proponerles un enigma. Y el enigma era lo siguiente. Dice, del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? La mujer de Sansón es amenazada y le dice, ¿sabes qué? Tu marido nos ha propuesto esto y si no se lo descubrimos vamos a quedar sin nada. No, ¿sabes qué? Tú indúcelo a tu marido, si no, ¿sabes qué? Vas a tener problemas con nosotros. Y dice que la mujer de Sansón lloró en presencia de él y le dijo, verso 16, solamente me aborreces y no me amas. Mira cómo lo está seduciendo a Sansón. Es interesante. Sansón está en este matrimonio que no es el correcto. Sansón va a tomar una prostituta, Sansón va a tomar a Dalila y Sansón terminó muy atraído por las mujeres y ninguna de estas mujeres simbolizó estar en la voluntad de Dios, jamás ninguna de estas mujeres. Y es interesante cómo lo está seduciendo. No me amas, Sansón, no me amas.
y lo está persuadiendo. Dice que ella lloró en presencia de él, está llorando para que le descubriese. Y finalmente él dice que le declaró lo que significaba, porque lo presionaba, porque lo presionaba. Es interesante, Sansón cae seducido ante las súplicas de esta mujer. Verso 18 dice, el séptimo día, antes que se pusiese el sol, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novia, nunca me hubieras descubierto mi enigma. Los hombres le descubrieron el enigma debido a que ellos tomaron a la mujer de Sansón para que ésta le persuadiese. Una mujer manipuló fácilmente al hombre más fuerte del mundo. Es triste, un hombre que se le dio mucho, pero lo valoró poco. Verso 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Vemos a Sansón que empieza a perder también. Él nunca ganó. En verdad, él tuvo grandes victorias. Esas victorias fueron victorias obtenidas por el Señor. Pero finalmente Sansón, vamos a ver una constante en su vida que siempre va a estar perdiendo. Pierde su mujer. Perdió ante este enigma que él mismo hizo. Pero vemos por el contexto también, ahorita vamos a leer capítulo 15, que esto fue una oportunidad para que los filisteos fueran sometidos también. Capítulo 15 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no la dejó entrar y le dijo, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, y mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo eso? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón le dijo, ya que habéis hecho así, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Capítulo 15 puede mostrar muchas victorias de Sansón. Vemos aquí derrotar a los filisteos. Más abajo, versículo 9 en adelante, otra vez hay otra victoria de Sansón. Otra vez el Espíritu del Señor viene sobre él. Pero podemos tomar 2 lecciones en este capítulo muy importantes. Número 1, que Sansón dice claramente que él se vengará. Él dice en el verso 7, juro que me vengaré. Juro que me vengaré. Ahora, es algo que nosotros debemos aprender el día de hoy. Escucha esto en forma clara, te lo voy a decir. Las represalias son una historia sin fin. Las represalias son una historia sin fin. Déjale a Dios la venganza. Sansón está muy decidido. Juro que me vengaré. Mira, tú puedes decir algo, arguir a favor de Sansón, pero han matado a su mujer y obviamente tiene que vengarse. Tiene que vengarse y además Dios va a tomar oportunidad para derrotar a los filisteos. Sí, pero escucha esto, la venganza nunca es nuestra. Debemos dejar al Señor que Él tome a cuentas nuestras ofensas que han causado hacia nosotros. Si tú ves al hombre conforme al corazón de Dios, le expresa a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Yo te perdoné. Cuando tuve la oportunidad de vengarme de ti, yo te perdoné. Ese es el corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos, un corazón perdonador. Jamás vamos a conseguir paz en nuestros corazones vengándonos nosotros mismos. Si tú entras en los canales de YouTube y tú ves una historia que es una historia real, te animo a verla. Es la historia del hombre que perdonó a la asesina de su hermano. Una mujer policía en los Estados Unidos entró por equivocación a una casa y disparó a un hombre, asumiendo que este hombre le quería robar.
Y en la corte, el hermano de este hombre la miró fijamente a esta mujer cuando estaba siendo juzgada y le dijo, ¿sabes qué? Dios te perdone, yo no te juzgo. Mi hermano hubiera querido que tú entregues tu vida a Cristo y déjale tu vida al Señor y es lo mejor que tú puedes hacer. Luego le pide permiso al juez y le dice al juez, ¿puedo abrazarla a ella? Mira, tenía enfrente a la mujer que asesinó a su hermano. Y él pide, por favor, abrazarla. Y ambos se abrazan y se piden, él la perdona. Y esto conmovió a la gente. Eso pocas veces se vio. Pocas veces se ha visto. Hemos visto, si quieres ver otros casos de hombres perdonando a los asesinos de sus hijos. En el año 2000 y tantos creo que sucedió algo similar ahí mismo en los Estados Unidos. Es muy importante ser libres de todo. Y algo que nos ata muchas veces es la falta de perdón. Y te digo aquí, Sansón está muy decidido. Juro que me vengaré, dice. Juro que me vengaré. Él no está buscando del Señor. Finalmente, al capítulo 15, en el verso 18, Sansón ha tenido una gran victoria sobre los filisteos. Sansón ha derrotado a los filisteos y es interesante que había tomado la quijada de un asno y había matado a 1000 filisteos y al final nos dice que Sansón tenía sed. Tenía sed. Verso 18 dice, teniendo una gran sed, clamó luego Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora estando de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Ahora, Dios siempre responde nuestras oraciones cuando están bajo su voluntad. Dios le mostró a Sansón más de su fidelidad, proveyendo las necesidades para él. Le proveyó agua. Pero es triste ver a Sansón pidiendo en oración solamente agua y pidiendo finalmente ejercer venganza sobre los filisteos. Sansón no se caracterizó por ser un hombre de oración. Cuando no estamos orando, en verdad, no esperes victorias. No esperes victorias. Solo 2 oraciones. Y en las 2 oraciones que Sansón hizo, Dios respondió. ¿Te imaginas si hubiera orado un poco más? ¿Te hubieras imaginado cómo hubiera sido la vida de Sansón si realmente hubiera sido un hombre realmente fuerte de oración? Sansón no simbolizó eso. Capítulo 16, verso 1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, una prostituta, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Se llegó a una ramera. Ya estaba en un matrimonio o había querido estar en un matrimonio ilegal. No le era permitido estar con una mujer que no sea de su pueblo. Ya había tocado el cadáver de un muerto. Ya estaba ejerciendo venganza. Estaba lleno de ira. No estaba orando. Y finalmente Sansón sigue. Aquí está, dice, tomando a una mujer ramera. A una prostituta. No podía hacerlo. Y más lo hace. Lo hizo. Sansón sigue dando rienda suelta a sus pasiones. Cuando damos rienda suelta a nuestras pasiones, finalmente estamos envueltos en un mundo de lujuria y de pecado. Y eso nos aleja definitivamente cada vez más de la voluntad del Señor. Sigue la historia y en capítulo 16, verso 4 dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dice que se enamoró. Sansón estaba enamorado otra vez de otra mujer que no podía tomarla. Vamos a ver si esta mujer amaba a Sansón. Quizás sí. Leamos, versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Estaba enamorada Dalila de Sansón? Definitivamente no. Dalila estaba enamorada del dinero. Le ofrecieron 140 libras de plata, 63 kilos. Le ofrecieron 1100 ciclos de plata.
Es interesante, mucho dinero. Y Dalila dijo, claro que sí, claro que sí. Los filisteos le están diciendo, pregúntale en qué consiste su fuerza, engáñale. Mira cómo es Satanás. Usa diferentes armas para engañarnos, para seducirnos. Sansón está diciendo, wow, ¿sabes qué? Tengo una buena mujer y me ama. Dalila nunca amó a Sansón, nunca jamás. Versículo 6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Aquí empieza un juego. Aquí empieza un juego más de Sansón. Sansón sigue jugando. Dalila lo va a persuadir para que le descubra en qué radica su fuerza. Si la fuerza de Sansón hubiera radicado en sus músculos, fácilmente Dalila y todos lo hubieran podido notar, pero no es así. Sansón quizá fue un hombre común y corriente, simplemente sabemos que la fuerza provenía que el Espíritu de Dios vino sobre él, y cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre él tenía una fuerza sobrenatural. Sansón está siendo seducido por esta mujer a la que él amaba, mas esta mujer amaba el dinero que le había sido prometido, y le comienza a decir, declárame en qué consiste tu fuerza, y él le comienza a mentir. Él le dice, ¿sabes qué? Si me ataren con 7 mimbres verdes, yo me debilitaré. Y hacen esto con Sansón, y Sansón rápidamente se libra de esto. Luego otra vez le dice, ¿sabes qué? Si me atan contra una cuerda que no ha sido nunca usada, una cuerda nueva, yo me debilitaré. Una vez más hacen eso con Sansón, y Sansón se libra fácilmente. Y es interesante que Dalila seguía una y otra vez importunándole, y ella finalmente le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo dices que me amas? Mira, lo va a manipular. ¿Cómo dices que me ama? Proverbios habla acerca de la mujer salamera. Dice que rinde con la suavidad de sus palabras. Y eso es lo que está haciendo Dalila, rindiéndole a Sansón con la suavidad de sus palabras. Tu corazón no está conmigo, le dice. ¿Sabes qué? Tú no me amas, me has engañado y no me has descubierto en qué consiste tu fuerza. Verso 16 de capítulo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, se perderá mi fuerza, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Ahí está la razón del amor de Dalila hacia Sansón, dinero. Sansón hizo algo que debió hacer, pero para con Dios. Sansón debió descubrir todo su corazón a Dios y decirle al Señor, soy un hombre que lucha con la lujuria, con las pasiones. Soy un hombre que estoy desobedeciéndote a ti completamente, Dios. Pero en vez de hacer eso delante de Dios, descubrió su corazón a otra mujer, a un ser humano. Y esta mujer fue la causa de la caída grande de Sansón. Dice el verso 19, ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas. ¿Dónde estaba Sansón? Descansando. Él debió descansar en el Señor. Decidió descansar en una mujer pagana. Él debió doblar sus rodillas hacia el Señor. Él terminó acostado en las rodillas de una mujer que lo hizo caer. Ahora, entre versículos 19 al 22, vamos a ver algo interesante. Todo lo que comenzó a perder Sansón. Sansón perdió muchísimo. Mira, el versículo 19 nuevamente. Ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Número 1, perdió su cabello. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Número 2, perdió su fuerza. Verso 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él.
Wow, sigue perdiendo, Sansón sigue perdiendo. Verso 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Perdió su fuerza, perdió su cabello, el Señor se alejó de él y aquí dice que perdió los ojos. Perdió los ojos. Y verso 21, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas y perdió su libertad para que moliese en la cárcel. Wow, esto es triste. Se dice que el verso 21 es un cuadro de los resultados del pecado. Mira lo que ha perdido Sansón. Ha perdido sus ojos, está atado y ahora lo han llevado para que muela en la cárcel. Este es un cuadro del resultado del pecado. Te ciega, te ata, te tritura. Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Te ciega, te ata y te tritura, te destroza completamente. Verso 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Qué triste. Vemos ahí que comienza nuevamente a pasar el tiempo, pero dejamos a Sansón en la cárcel. Y Sansón sigue perdiendo cosas. ¿Sabes qué perdió? Perdió ser útil para el Señor. Está encerrado, está sin hacer nada. Está haciendo algo. Va a ser un payaso, va a ser un bufón, va a ser alguien que entretiene a los paganos, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Eso nos dice verso 23 al 25. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: escucha esto, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Sirvió de juguete. Escucha, Dios no nos creó, Dios no trazó un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos juguetes. Dios no nos trajo a esta tierra para entretener a los incrédulos. Dios nos creó para grandes propósitos. Si nos entretenemos en el pecado, terminamos entreteniendo a otros, siendo la burla de otros. Si nos entretenemos en las cosas que no edifican, estamos destruyendo y no vamos a poder ser capaces de cumplir la obra del Señor, la que Él quiere que cumplamos. Eso está pasando en la vida de Sansón. Eso es la triste historia de Sansón. Un hombre que se le dio mucho, pero valoró poco. Finalmente, él pierde su testimonio. Es un juguete totalmente. Y dice que Sansón le pide a este joven: ¿sabes qué? Acércame. Antes él podía valerse por sí mismo, ahora ya no puede más. Ya no puede, no tiene ojos, no puede. Versículo 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Verso 28, la segunda oración de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Se le dieron 20 años a Sansón para que pudiese hacer la obra de Dios. Durante estos 20 años se entretuvo mucho, no lo hizo. Sansón ilustra a la gente que tiene poder, escucha esto, para conquistar a otros, pero no puede conquistarse a sí mismo.
Él tuvo grandes victorias, le dio grandes victorias a Israel sobre los filisteos, pero él finalmente nunca le permitió a Dios controlar su vida. Terminó siendo controlado por sus pasiones. Sansón no fue fiel a su llamado. Su madre había recibido la visita del ángel de Jehová y le había dicho: el hijo que esperarás, que es un milagro porque eres estéril, que es un milagro, él va a comenzar a salvar a Israel. Él va a ser un instrumento de Dios. Sansón nunca buscó el rostro de Dios a través de la oración. Sansón jugó con el pecado. Escucha esto, con esto quiero terminar el día de hoy. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Número 1, debo darle el control de mi vida al Señor. Si tú y yo no somos capaces de darle el control de nuestras vidas a Dios, finalmente terminamos siendo controlados por pasiones, por nuestras propias concupiscencias. Terminamos siendo controlados o seducidos por el pecado. Número 1, dale el control de tu vida al Señor. Es algo que debemos hacerlo cada día. Número 2, si Dios te ha llamado a servirle, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús y sé fiel a tu llamado. Sansón nunca puso sus ojos en el Señor. Nunca. Él puso sus ojos en una mujer en Timnat, en una prostituta, en Dalila y en las cosas de esta tierra. Si tus ojos no están puestos en el lugar correcto, pues nunca estarás en el lugar correcto. Número 3, solo a través de la oración podemos alejarnos de la tentación. 2 ocasiones nomás oró Sansón. La Biblia nos exhorta que debemos orar en todo tiempo. La Biblia nos muestra que los grandes hombres de Dios buscaron el rostro de Dios. La oración, hermanos, no es una opción, es una necesidad constante. Necesitamos orar una y otra vez. Y número 4, no juegues con fuego, pues te vas a quemar. Esto es de la misma manera. No juegues con el pecado porque te va a hacer tropezar. Si juegas con fuego, te quemas. Si juegas con el pecado, caes. Eso es algo inminente que va a suceder. Seamos agradecidos con Dios. Valoremos lo que Él nos ha dado. Dios nos ha dado mucho. No lo tengamos en poco. Lo que Dios nos ha dado, seamos fieles a ese llamado. Hagamos las cosas que tenemos que hacer bien, solamente con un fin: darle la gloria y la honra a aquel que nos ha creado. Padre, te agradecemos por este buen día. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bella palabra que tenemos. Gracias por exhortarnos a llevar vidas diferentes. Muchas veces tenemos que reconocer, Dios, que somos seducidos, atraídos por nuestros pecados, nuestras concupiscencias. Pero Dios, tú nos has advertido lo que sucede cuando somos gobernados o nos entretenemos con el pecado. Vamos a tropezar como fue Sansón. Ayúdanos a poder vivir una vida firme y constante, creciendo en ti, buscando tu rostro. Señor, ayúdanos a ser fieles al llamado que tú nos has dado. Ayúdanos a buscar tu rostro y a vivir una vida santa, una vida que te glorifica. Tenemos muchísimas fallas, Señor, lo reconocemos, pero reconocemos tu gracia. Ayúdanos a tener cada vez más ese deseo de buscar de ti y alejarnos de las cosas del mundo. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, te pido, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos pronto.